Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol y buenas vibras. Hoy vamos a profundizar aún más en un tema que, a juzgar por los comentarios y las visualizaciones, sé que les encanta: la relación, o más bien, la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no nos quedaremos en la superficie. No. Vamos a diseccionar cada declaración, cada mirada, cada gesto y cada rumor para entender mejor este culebrón turco. Específicamente vamos a analizar en detalle los rumores, las especulaciones y las posibles razones, mucho más profundas de lo que imaginamos, detrás de los celos que, según se dice, sintió Can Yaman hacia Demet Özdemir. Preparen sus palomitas, porque esto va para largo. Vamos a desempolvar viejos chismes, analizar entrevistas de manera exhaustiva, buscar pistas en las redes sociales y, en general, a intentar descifrar este enigma turco con lupa de detective. Antes de que empecemos esta investigación intensiva, si son nuevos por aquí y les gusta el drama, el romance, el análisis de celebridades y, en general, todo el salseo del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Activen esa campanita, por favor. Así estarán al tanto de todo lo que sucede en este rincón de Internet, y no se perderán ninguno de mis vídeos. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, preparémonos un café turco bien fuerte y entremos en materia. La serie Erkenci o Pájaro Madrugador en español, un auténtico fenómeno global, catapultó a la fama mundial a Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era innegable, ardiente, electrizante. Era como si el guión cobrara vida a través de ellos, y rápidamente se convirtió en el deseo más ferviente de millones de fans verlos juntos también fuera de ella. La verdad es que la intensidad de su relación en la serie era tan palpable, tan real, que era muy fácil, casi inevitable, asumir que había algo más entre ellos. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y eso, por supuesto, generaba una expectación enorme. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas y miradas cómplices? La cosa se puso interesante, para decirlo suavemente, porque a lo largo de la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes, implacables, omnipresentes. Había fotos de ellos juntos fuera del set, captadas por paparazzi o por fans afortunados, interacciones en redes sociales que parecían sugerir algo más que una simple amistad, mensajes crípticos, likes estratégicos, y declaraciones ambiguas en entrevistas que alimentaban la especulación como leña al fuego. Ambos, inteligentemente y con una estrategia de marketing impecable, jugaron con esta ambigüedad, sabiendo que esto solo beneficiaría la popularidad de la serie. La publicidad gratuita era constante y cada nuevo rumor aumentaba el número de espectadores. Los fans estaban enloquecidos, completamente obsesionados, y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada minuciosamente en busca de pistas, de confirmación de que su sueño de verlos juntos se haría realidad. Sin embargo, al mismo tiempo que crecía la euforia por una posible relación, también empezaron a surgir rumores, no tan dulces, de tensiones y desacuerdos entre ellos. Rumores de peleas en el set, de diferencias irreconciliables, de egos chocando. Se decía que Can Yaman tenía un carácter fuerte e incluso explosivo, y que le costaba lidiar con la fama y la atención constante. También se hablaba de que era muy celoso, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Que no soportaba la idea de que otro actor, o incluso un miembro del equipo técnico, se acercara demasiado a Demet. Y aquí es donde entra el tema de los celos, el núcleo de nuestra investigación. ¿Por qué se dice que Can Yaman estaba celoso de Demet Özdemir? Bueno, hay varias teorías, algunas más plausibles que otras. Una de ellas, y quizás la más recurrente, apunta al éxito individual de Demet. Después de Erkenci, Demet continuó su carrera con proyectos exitosos, uno tras otro, que la consolidaron como una de las actrices más populares y mejor pagadas de Turquía. Películas, series, campañas publicitarias. Demet era omnipresente. Se decía que Can Yaman sentía que ella estaba recibiendo más atención y reconocimiento, eclipsándolo de alguna manera, lo que generaba cierta envidia y celos profesionales. Recordemos que aunque ambos saltaron a la fama gracias a la serie, la trayectoria de Demet después de ella fue, quizás, percibida como más constante y exitosa por algunos. Can Yaman, si bien también tuvo proyectos después de Erkenci, no logró mantener el mismo nivel de popularidad en Turquía, y se mudó a Italia para probar suerte en el mercado europeo.
Esta diferencia en sus trayectorias profesionales podría haber alimentado los celos profesionales de Can Yaman. Otra teoría, mucho más personal e íntima, se centra en la vida sentimental de Demet. Durante y después de la emisión de Erkencikus, Demet fue vinculada sentimentalmente con otros actores, empresarios e incluso deportistas. Los rumores de estos romances, aunque nunca confirmados del todo, inundaban las revistas del corazón y las redes sociales. Cada nuevo rumor era una bomba. Y esto, según algunas fuentes cercanas a la pareja, podría haber generado celos intensos en Can Yaman, si es que en efecto, existía algún sentimiento romántico entre ellos. Pensemos que la presión mediática y la constante especulación pueden afectar la dinámica de cualquier relación, incluso una profesional. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada uno de sus movimientos analizados y juzgados. La tensión debe ser insoportable. Además, no podemos ignorar el carácter de Can Yaman, conocido por ser impulsivo, directo y a veces controversial. Sus declaraciones a menudo generaban polémica, y su actitud frente a las cámaras era impredecible. Esto, sin duda, contribuyó a la percepción de que era celoso. Sus reacciones ante ciertos comentarios o situaciones eran a menudo interpretadas como señales de envidia o inseguridad. Hay que recordar que las celebridades están constantemente bajo el microscopio, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado con una lupa implacable. Un simple gesto puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes, y a menudo se sacan conclusiones precipitadas basadas en rumores y especulaciones. Por supuesto, y esto es crucial, es importante recalcar que todo esto son solo especulaciones y rumores. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado nunca abiertamente que existiera una relación romántica entre ellos, ni mucho menos que Can Yaman sintiera celos. Sin embargo, la cantidad de información que circuló en su momento, la persistencia de los rumores y el análisis de su lenguaje corporal en entrevistas han llevado a muchos a creer que sí había algo de verdad en estas teorías. La química en pantalla era demasiado evidente y la negativa de ambos a confirmar o desmentir los rumores solo alimentó aún más la especulación. Otra cosa a tener en cuenta, y que a menudo se pasa por alto, es el impacto que tuvo la fama repentina en ambos actores. De repente se vieron rodeados de atención mediática, fans enloquecidos que los seguían a todas partes y contratos millonarios. Esta presión puede afectar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes y preparadas. Es natural que surjan tensiones, desacuerdos y envidias en un entorno tan competitivo y estresante. Quizás los supuestos celos de Can Yaman no eran tanto por Demet en sí, sino por la dinámica de poder y la atención que recibían cada uno. La competencia por ser el centro de atención puede ser feroz, y es fácil sentirse amenazado cuando otro actor, especialmente si es tu compañero de reparto, recibe más reconocimiento. También es posible que la percepción de celos se haya visto exacerbada por la cultura turca, donde a menudo se espera que los hombres sean protectores, dominantes y en cierto modo posesivos. Este estereotipo podría haber influido en la forma en que se interpretaron las acciones de Can Yaman, llevando a la conclusión errónea de que era celoso y posesivo. Es importante tener en cuenta el contexto cultural al analizar el comportamiento de las personas, especialmente de las celebridades que están constantemente bajo el escrutinio público. Independientemente de la verdad detrás de los rumores, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de fascinación para muchos fans, años después del final de Erkencikus. Su química en pantalla fue innegable y la especulación sobre su vida personal sigue generando interés y debate en las redes sociales. Al final, la verdad solo la conocen ellos, pero eso no impide que sigamos disfrutando de sus trabajos y fantaseando con lo que pudo haber sido. La magia de la televisión reside precisamente en esa capacidad de crear ilusiones y despertar emociones en el espectador. Entonces, recapitulando y llegando al final de esta exhaustiva investigación, hemos explorado la posible existencia de celos por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir, analizando las diferentes teorías, el éxito individual de Demet, sus supuestos romances con otros, el carácter impulsivo de Can Yaman, la presión mediática que ambos sufrieron y la influencia de la cultura turca en la percepción de su comportamiento. Hemos recalcado que todo esto se basa en especulaciones y rumores, ya que ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme turco. Me encantaría saber su opinión. Ahora que hemos analizado todo en detalle, ¿creen que Can Yaman realmente sintió celos de Demet Özdemir?
¿O creen que todo es producto de la imaginación de los fans y la prensa sensacionalis? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Prometo que traeré aún más drama, salseo y análisis de celebridades. Hasta la próxima.